Capital Sonoro. Especiales Capital. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo, pero que hoy se va a ocupar de un tema especial. Este episodio de Capital Político que ustedes están recibiendo en el feed de Capital Político y en el feed de Especiales Capital está destinado a hacer un balance del primer año de gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego. Porque se ha llegado el 7 de agosto y hace 365 días y pico se instaló la primera presidencia de izquierda propiamente dicha así y autoconcebida como tal en la historia de este país. Y de ahí en adelante pues se ha sucedido una serie de cosas que ustedes han tenido la oportunidad de oír en este podcast y ver en los programas de Mesa Capital, no solamente el lunes, pero queremos saber, ¿no? Ya quitándonos la espuma del afán y la urgencia, o al menos dedicándonos al afán y la urgencia de estos tiempos, de estos días que corren, pues cómo ha sido ese gobierno. Vamos a entrevistar a varias personas en cuya palabra confiamos, en cuyo criterio confiamos y de quienes esperamos pues sacar tal vez no un retrato absolutamente exacto, pero sí una semblanza compleja de lo que han sido este primer año de gobierno Petro. Empecemos. Empezamos entonces de la mano de Sergio Guzmán, que yo alguna vez dije que era economista, pero usted no es economista. Usted es el director ejecutivo de Colombia Risk Analysis y es historiador, ¿verdad? Sí, señor, yo soy historiador. Muy bien, bueno. Sergio, ¿cómo le va? Bienvenido a este especial de Capital Político. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, Santiago, un saludo muy especial a usted, a todo el equipo de Capital Político y por supuesto a nuestros oyentes. Un gusto estar acá nuevamente en este espacio. Bueno, lo primero creo que es lo básico y es cómo es o cómo describiría usted este primer año de gobierno de Gustavo Petro. ¿Cuál sería el resumen más resumido para pasar después a desresumirlo? Es un gobierno con una alta dosis de simbolismo y es un gobierno que está buscando constantemente apoyarse en esos símbolos para buscar diferenciarse de gobiernos anteriores y posicionarse internacionalmente. ¿Cuáles son los principales desafíos que usted cree que ha tenido que enfrentar Gustavo Petro durante este año? ¿Cuál ha sido? No, no creo que sea uno solo, no creo que se pueda uno solo, pero ¿cuáles han sido los principales obstáculos? Yo pienso que el principal obstáculo es vencer el estigma de que el primer presidente de izquierda va a liderar o gobernar mal el país y ha sido un desafío justamente por el histórico que muchos colombianos, en particular muchos bogotanos, teníamos del presidente, de cómo él había sido alcalde en Bogotá y pensar, digamos, cómo Gustavo Petro iba a vencer el estereotipo de Gustavo Petro alcalde como Gustavo Petro presidente. Me parece que ese es uno muy importante. La economía, por supuesto, navegar la incertidumbre económica global después de la invasión de Rusia a Ucrania, que jodió todos los mercados internacionales, las cadenas de valor, el precio del petróleo y todo, y representó un choque externo enorme para Colombia. Eso cómo compaginaba con un presidente que quería cambiar muy profundamente o que quiere cambiar muy profundamente el modelo económico y al mismo tiempo como mantener un balance económico positivo, cosa que, digamos, se ha hecho y podemos discutir exactamente por qué ha ocurrido. Y yo diría que finalmente es un presidente que le toca lidiar con políticos. Y eso pues sonaría fácil decir un tipo que lleva 30 años en el Congreso, que es un poco ducho en el asunto legislativo, que sabría cómo llegar a acuerdos, organizar mayorías y tal, pero tanto por el contenido de sus reformas como por el propio carácter del presidente mismo, ha sido muy difícil
llegar a un buen puerto con otras vertientes políticas. Yo diría que esos son los tres principales retos, sin hablar de seguridad y del ELN y todo eso. ¿En dónde pondría usted el asunto de la seguridad y de la paz? ¿Dónde metería usted ese tema? Si no ha sido per se un obstáculo, ¿que ha sido? Laura Bonilla decía, Pero es que no es, eso no es, para mí, no es un reto para Gustavo Petro, para mí es un reto para el país. O sea, el país todavía no está enrutado en un acuerdo de paz ni con el ELN ni con las disidencias. Hay un programa de gobierno para hacerlo, pero yo siento que en el país no hay como ese sentimiento que hubo, como es hora de hacer la paz con las FARC en el 2010 o es hora de hacer la paz con las FARC en 1998. Ahora hay más como el país está metido en un proceso de paz, para algunos a regañadientes, para otros porque el ELN y estos grupos operan en las áreas en donde ellos viven, entonces no tienen de otra, y para otros un poquito desorganizado y a la merced de lo que diga el ELN y los demás grupos. Yo lo pondría como un reto separado, quizás. ¿dónde ve usted los puntos más negativos de la gestión de Petro hasta ahora, lo que va de este año? Pues mire, digamos, uno claramente desde el principio sabía que Petro era un personaje difícil de lidiar, difícil de tener como jefe, como varios ministros ahora han dicho, y testarudo en su forma de ser y en su forma de comunicar, y empecinado en que su curso de acción o sus soluciones son las únicas viables y que sus ideas, mejor dicho, no necesitan edición de ningún estilo. Yo creo que para mí el punto más negativo es que el temperamento del propio presidente se ha entrometido mucho en sus planes, y esto incluye todos los retos. Entonces, por ejemplo, la insistencia del presidente en, en hablar del capital como un elemento negativo, y, y el que rechaza desde un punto de vista filosófico, un presidente que se quiere echar encima a la industria de hidrocarburos a pesar de que el 55% de nuestras exportaciones y la estabilidad de nuestra moneda dependen de ellos. Un presidente que está empecinado en hacer una reforma de salud a su forma y a su manera, porque no concibe un mundo en donde el sector privado pueda participar de un derecho como el de la salud. Y ahorita vamos para lo mismo, pero con educación y con servicios públicos, por ejemplo. Y un presidente que en últimas tampoco ha querido gestionar, es decir, el presidente constantemente está parado sobre un atril diagnosticando problemas y diciendo qué es lo que hay que hacer, pero no ha sido un presidente que se arremangue, se ponga manos a la obra y solucione problemas concretos para gente concreta. Hay algunas cosas, como por ejemplo los subsidios de prosperidad social, que están en este momento peores de como estaban antes, y eso no puede ser así. Es cierto que usted arranca hablando sobre el diagnóstico preciso versus la gestión imprecisa, pero al tiempo parte de lo que ha ocurrido en este gobierno ha sido una relación con las comunicaciones o a través de las comunicaciones que habría que tramitar de alguna manera. La pregunta es, ¿cómo ve usted eso? Es decir, ¿cómo observa usted la gestión de comunicaciones? ¿Cómo entiende o cómo observa la relación que se tiene no solamente con los medios, sino con el entorno comunicativo, con las comunicaciones internas? ¿Qué tanto de eso pesa en un balance general de un año? Pues el presidente busca comunicar directamente él, sin intermediarios, sin voceros. Entonces, allí, y específicamente porque al presidente le gusta improvisar, no le gusta seguir un libreto, no le gusta publicar mucho comunicado, sino al presidente lo que le gusta es pararse en un atril y tener como esa conexión con el pensamiento que le viene y habla, ¿sí me entiende? Y hay veces el presidente se siente tan inspirado con lo que dijo que dice, haga que eso sea una locución presidencial. Y lo ponen en horario prime a las 7 de la noche, 40 minutos, una hora, lo que sea, que el presidente se sintió particularmente inspirado. Un gobierno tiene que saber comunicar, es un arte. O sea, hay personas que estudian para esto. Yo no soy una de ellas, yo no estudio para esto, pero hay gente que sí estudia comunicaciones y tiene unas mediciones y sabe de cuántos minutos la gente pone atención a los mensajes,
cuáles son los mensajes que hay que dar, cómo hay que darlos, hay que introducir las cosas. El presidente se birla todo eso y dice, no, yo conecto con el pueblo, entonces el pueblo y yo tenemos una relación especial, entonces como a mí me salga, va a salir bien, yo no necesito intérprete. Y ahí es cuando uno dice como fue, pucha, qué cantidad de oportunidades perdidas tiene el gobierno en eso, pero más que solo la comunicación, Santiago, me parece que el asunto de fondo es que no hay plan. Sí, y eso es una cosa que usted y yo hablamos hace un año, antes de que Petro asumiera la presidencia, que yo le decía que hay 4 cosas que los inversionistas tienen que saber de Gustavo Petro y la número 1 es que no hay plan. Y me parece que continúa siendo así, porque el presidente Petro se para sobre un atril y le dice a la USLAC, por ejemplo, tenemos que hacer, y también lo dijo el día de su posesión, tenemos que cambiar deuda por acciones de cambio climático. Listo, ese es un discurso que en la Unión Europea le compran, que en Estados Unidos le compran, que en la mayoría de los bancos de Wall Street le compran, pero el que dice eso tiene que salir con algo, tiene que decir, mire, estos son los pasos que yo propongo para hacer que esto sea una realidad. Y del gobierno escuchamos muy poquito sobre próximos pasos y mucho sobre el diagnóstico de tenemos que cambiar deuda por cambio climático. Lo que se necesita es que el gobierno tenga realmente una estrategia de qué hacer después de eso. Le doy otro ejemplo. Quiero cambiar la política global antidroga. Pues muy importante. Todos sabemos que la guerra contra las drogas la ganó las drogas hace mucho rato, ¿sí? Pero entonces, ¿qué propone Petro? Y supuestamente hay una reunión con México para establecer las bases de lo que sería una futura política antidrogas y Colombia es el que tiene que preparar las bases de ese plan y no hay plan. Entonces es muy difícil así usted decir es que no me dejan gestionar y después que pasen estas cosas. ¿Cuál podría usted decir que es la parte positiva que ha dejado este año de gobierno? Pues mire, yo creo que este gobierno ha hecho una diferencia enorme en quienes componen el gobierno, porque este gobierno se ha hecho un propósito real, gobernar con personas que previamente no hubieran tenido acceso al poder en este país. Y eso, de entrada, desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista de democracia participativa, desde el punto de vista de demostrar que sí se puede y que otros no querían, es tremendamente favorable. ¿Sí? Hay afrocolombianos que hoy día son no solamente la vicepresidente, sino embajadores, están en altos cargos directivos, hay personas LGBT que están en altos cargos directivos del gobierno, hay embajadores que pertenecen a comunidades indígenas, hay directores de agencias que también pertenecen a comunidades indígenas y personas de diversas partes del país que anteriormente veían al poder como una cosa de bogotanos o de paisas o de, digamos, ciertos colegios o ciertas universidades y esa alta alcurnia del país hoy está pues brava porque perdió acceso al país, pero también estamos ganando muchísimo en participación democrática. Quien sea suceda a Gustavo Petro, sea de derecha o de centro o de izquierda, debe entender que eso es un componente absolutamente primordial que hoy en día y a muchas generaciones le continuarán agradeciendo al presidente Gustavo Petro. Ahora es necesario pues que hagamos la coda, ¿no? Porque hay una parte de esto que es la relación con los medios. Hemos vivido un año muy intenso de enfrentamiento con la prensa constante. Ha sido un año difícil en ese sentido para sobrellevar las muchísimas caras que tiene sí, las muchísimas caras que ha tenido como ese encrispamiento. ¿Cómo ha visto usted la cosa con lo noticioso? Es decir, la relación de Petro con los medios, la relación de Petro con las noticias, el asunto de Laura Sarabia y Benedetti. Ya vamos a llegar a lo de Nicolás Petro, pero hablemos en general del asunto del escándalo constante en el que estamos. Pues digamos, eso es parte del problema con no tener un plan, porque entonces, como no hay un plan claro, no se sabía cuál es la posición que cada una de estas personas debía jugar. Las peleas entre Laura Sarabia y Mauricio Liscano al principio por sobre quién debería ocupar la oficina más próxima al presidente Petro en su momento, los asuntos de cómo iban a reportar los viajes del presidente Petro, si el presidente Petro llegaba a tiempo a las vainas, o sea, ahí demuestra una desorganización enorme
y cuando ocurren los momentos de crisis, esa desorganización es cada vez más evidente. Entonces ocurre el tema de Laura Sarabia y Benedetti, y como que lo que se empieza a tejer alrededor del presidente es no comente nada, no diga nada, esto es Benedetti es el que tiene que responder, él es el que tiene que responder y él es el que tiene que responderle a las autoridades. Y al sol de hoy Benedetti no ha ido a ninguna de las audiencias a la que lo han citado, ¿sí me entiende? Lo del hijo Nicolás es aún más lesivo para el presidente porque hiere la legitimidad de su propósito político, el cual era luchar contra las mafias y la influencia del narcotráfico en la política, y resulta que, según dice Nicolás, a su campaña entró dinero perteneciente a estas organizaciones. Entonces corre el riesgo de desvirtuar tanto filosóficamente como legalmente la legitimidad de la victoria del presidente Petro, que nadie duda que él sea el presidente legítimo, pero las fallas electorales, tanto de financiamiento como de reporte financiero y de topes, ameritan unas sanciones muy duras después del escándalo de Odebrecht que podrían acarrear consecuencias para el presidente y para su vicepresidente. Sí, pues es que parte de lo que ocurre es que nosotros estamos grabando esto, veníamos preparando este especial de balance desde hace un rato y pues no contábamos con que obviamente iba a saltar la liebre de esa manera. No podríamos dejar pasar de ninguna forma un escándalo como este, y al mismo tiempo nos agarra en un punto en el cual es imposible dictar sentencia, ¿no? Como que parte de lo que ha ocurrido, y esto aplica al año completo de noticias, no solamente a lo referente al gobierno de Gustavo Petro, pues es que uno está constantemente aclarando que todavía no hay nada probado, ¿no? Como que si estamos en un peleón como lo de Laura Sarabia y Benedetti, no hay nada probado, pero claro, está faltando, no sé, ahí de nuevo empieza a haber una serie de indicios que son una locura, pero si lo quiere sacar del gobierno Petro, pues está también las declaraciones de Mancuso. Entonces Mancuso va a dar unos testimonios que meten a todo el mundo y a estamentos muy altos del poder, a los medios en una como en un apalancamiento del proyecto paramilitar, todo el mundo se vuelve loco, pero faltan las pruebas, ¿no? Y mientras llegan las pruebas, primero la noticia alcanza a subir, vuelve y baja, las cosas medio se calman y aparece el siguiente escándalo, y pues ahora estamos justo en este de Nicolás Petro. La cosa es, ¿qué podemos esperar? Es decir, independientemente de lo que salga en el proceso judicial, que toma un tiempo, que requiere de una investigación, de una imputación de cargos, si fuera a ser necesario, de un juicio y posteriormente del juicio, pues de una sentencia. O sea, si esto llega incluso hasta esas instancias, a la comisión de acusaciones o el tribunal pertinente, ¿qué queda después de este episodio? ¿Qué podemos nosotros decir que va a quedar definitivamente sin que medie de nada el resultado? Pues mire, Santiago, primero que todo, todos los procesos judiciales en Colombia es una vaina de tiro largo. No es una vaina que en 15 minutos o en 2 días o en una semana vamos a tener ya, lo agarraron culpable o inocente y ya absuelto, se fue de aquí. Esto va a ser un proceso que, por la cantidad de gente que se está viendo involucrada y salpicada por el mismo Nicolás Petro, pues va a tomar mucho tiempo para tejer esa marulla de relaciones y para entender exactamente si hubo delitos o no. Yo me imagino que el principio de oportunidad que podrán llegar a negociar Daisuris y Nicolás Petro no van a ser los primeros principios de oportunidad que en este proceso van a ocurrir, y muy probablemente pues las revelaciones continuarán a cuentagotas y nos iremos enterando de cosas que no pasaron. Ahora, la pregunta es si la actitud del presidente y algunos del partido de gobierno van a ser como, oiga, sí, esto, o sea, aquí hay casos, aquí hay expedientes y aquí hay evidencia, entonces tenemos que someternos, que por cierto no haría ningún presidente jamás de los jamases por ninguna circunstancia, o van a salir a decir, esto es un entrampamiento, esto nos plantaron unos testigos, aquí nos están tratando de sabotear, y esto, que es la actitud que francamente algunos están tomando, y eso pues obviamente genera mucha más
rabia y mucho más rencor porque están negando cosas que todos estamos viendo con nuestros propios ojos que el hijo de Gustavo Petro está declarando en un estrado judicial. Entonces, yo creo que esto va a ser muy complicado de aquí en adelante y nos va a dar mucho de qué hablar. Sí, igual el comunicado de Petro en ese sentido es muy positivo. Es decir, Petro sale y dice como investiguen, que es un poco lo que se esperaría en general de cualquier persona que esté ahí. Claro, pero digamos, el asunto de fondo hoy, Santiago, no es Odebrecht, no es si el Ñeñe Hernández le dio plata a Duque, no es si Ernesto Samper recibió plata o en su momento Luis Uribe. El asunto es si quien ostenta el solio de Bolívar llegó allá hoy recibiendo dinero de narcotráfico pago a través de su hijo y si él supo y si hubo personas cercanas a su campaña que también supieron. Eso es la verdad. Y que la actitud de Petro ha sido muy buena, sí, ha sido muy buena. Eso sí hay que reconocerlo. El presidente ha tomado una decisión con altura y entereza, pero ojo, se le acusa de unos hechos de una gravedad absolutamente enorme y pues claramente será un tema que dentro de los próximos 3 años marcará o teñirá su presidencia y por ende su legado. Sí, no, pues yo por eso me fui de una vez al ejemplo de Samper, porque el ejemplo inmediato, más allá, es decir, el ejemplo inmediato de involucramiento de estructuras de plata del narcotráfico, más allá de cualquier matiz y discusión, pues está en el cartel de Cali financiando la campaña de Samper, ¿no? Y la denuncia que se hizo durante el gobierno, porque luego aparecieron las mismas acusaciones contra Andrés Pastrana, pero eso fueron años después de que él había terminado su gobierno en el 2002 y ahí se acaba, pero pues ahí está, ¿no? Finalmente la respuesta que existe, pues una respuesta de garantías institucionales, hay que ver es hasta dónde llega esa vaina y hay que ver hasta dónde llega, hasta dónde alcanza a llegar en el tiempo la fiscalía de Francisco Barbosa. Y esperemos que sí hayan esas garantías institucionales, mejor dicho, no es solamente Gustavo Petro quien se juega su reputación, son todas las instituciones colombianas quienes hoy se están jugando su reputación como imparciales, como justas, y esperemos que pues el público no termine con más dudas al final de este proceso y si haya una sensación de que hubo justicia. Sí, pues sí, vamos a ver si eso es posible en un país con unas guerras de opinión tan enconadas, pero sí, ojalá, es decir, si es el deseo general, vamos a ver finalmente esto en dónde nos deja. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí en Capital Político. Espero que podamos encontrarnos pronto cuando empecemos a hacer nuestros episodios de cara a las elecciones como hicimos el año pasado. Tal cual, Santiago, muchísimas gracias a los oyentes. Un saludo muy especial. Por favor, recuerden seguirnos en @ColombiaRisk en todas las plataformas, incluso el nuevo Threads. Ah, y tiene también un podcast, ¿no? El podcast. El podcast todos los miércoles por Spotify. Listo, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, Santiago, para continuar con este balance del primer año del gobierno Petro, estamos con María de los Ángeles. María de los Ángeles es coordinadora del área de incidencia de la Red Nacional de Mujeres. Bienvenida a Capital Político, ¿cómo está? Hola Juan, hola Santiago, muy bien, ¿ustedes cómo están? Bueno, primero quisiera que hiciéramos incluso como un balance general, en el sentido más amplio, de cómo ha visto este primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro. Bueno, pues lo primero es decir que este balance, teniendo en cuenta que es el primer año, pues lo hacemos en el marco de las grandes reformas, así como la hoja de ruta del gobierno, que es el Plan Nacional de Desarrollo, entendiendo que estos son los instrumentos que inicialmente van a permitirle al gobierno poder llevar a cabo la agenda y programa de gobierno que propusieron en el proceso de campaña política. Y en ese sentido, nosotras, digamos, una gran balance general es que la apuesta, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en la reforma a la salud,
y aunque se cayó la reforma política y la reforma laboral, pues vemos como inicialmente sus intenciones están relacionados con la consolidación de una infraestructura a partir de ciertos sistemas y mecanismos que le permitan llevar a cabo los compromisos de gobierno que están relacionados con pues esta idea de hacer como una gran apuesta por transformar las condiciones de vida de las personas a partir de un pacto político que permita la satisfacción de los derechos de las personas y a su vez, pues una de las grandes apuestas de gobierno que es la paz grande. Entonces, para plantear cómo llevar a cabo esto, lo que nosotras identificamos es que empiezan por una infraestructura política e institucional y al mismo tiempo identifican unos mecanismos sobre los cuales seguramente vamos a profundizar para su fortalecimiento con relación a los derechos de las mujeres a partir de la incorporación del enfoque de género. Sin embargo, si bien estas son las apuestas de gobierno, estas pasan por un escenario que es el parlamentario, el Congreso. Y en este escenario, pues no solo está hablando con sus aliados, sino que, digamos que se enfrenta a la oposición. Es decir, hay un proceso de negociación política que también nos habla precisamente de lo que implica un cambio de gobierno con una postura política, pues, que cambia la tradición política del país. Según esto, entonces, ¿cuáles serían los desafíos de cara a la siguiente legislatura o a esta legislatura que ya arrancó, pues? Esta legislatura que ya arrancó tiene unos retos en particular con el ejercicio de la autonomía física con relación a los derechos sexuales y reproductivos. Esto es una preocupación que tenemos desde el movimiento de mujeres y es que hay hay unos argumentos que realmente están promoviendo unos fundamentalismos al interior del Congreso que están impidiendo aplicar hasta el ordenamiento jurídico actual vigente, como es las sentencias de la Corte Constitucional sobre materia de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, un reto muy grande que hay en este Congreso y en esta legislatura es precisamente que se pueda legislar conforme a derecho y que haya un respeto por la autonomía física de las mujeres, en particular la autonomía sexual y reproductiva. Pero otro reto que nosotros identificamos en este Congreso es lo relacionado con la autonomía política de las mujeres. Es necesario que el Congreso esté a la altura de los avances que se han tenido a nivel jurídico y social sobre los liderazgos de las mujeres en escenarios político-electoral, así como en escenarios político-social. Y esto porque vemos que en el Código Electoral el principio de paridad, que es un principio democrático, es eliminado. Y segundo, no es posible en la ley de paridad que se establezca que las listas para cargos de elección popular estén conformados por el 50% de mujeres candidatas. Esto es un reto, pero al mismo tiempo hay un reto y es lo relacionado con hacer operativas algunas de las apuestas del gobierno, como son lo relacionado con Ministerio de la Igualdad y algunos sistemas y programas y mecanismos que se encuentran en el Plan Nacional de Desarrollo. Estos retos, algunos se van a identificar con mayor claridad en el Congreso, pues porque va a ser el lugar donde van a poder permitirse que esto avance o no, pero otros están ya relacionados con la institucionalidad misma del gobierno, teniendo en cuenta que ya hay unas normas que han sido aprobadas, en particular con lo relacionado con el Ministerio de la Igualdad. Hablemos un poco lo que ha pasado en términos de reforma y con el Ministerio de la Igualdad y ya pasamos como a otro punto. Listo. Pues bueno, quisiera comenzar a hablar sobre la reforma política, pues que fue una de las primeras que salió del panorama porque se hundió. Nosotras, la reforma política, en tanto salió, lo que hemos hecho es identificar de qué manera, por medio de algunos proyectos de ley en los cuales ha habido una participación de, pues, el partido político Pacto Histórico, como otros partidos, tanto, no sé, Partido Verde, que ha impulsado alguna de las medidas que te voy a mencionar, para identificar cómo esta primera legislatura, en el marco del gobierno actual, aportó al ejercicio de la participación política de las mujeres
que son medidas que debían estar en principio en el marco de la reforma política. Una de ellas que nos parece muy importante es el proyecto de ley que ya fue aprobado y es el de violencia política. Y es importante porque la violencia política, digamos, muy en línea de lo que ya mencioné de las barreras históricas que han afectado a las mujeres para el ejercicio de la participación política, pues está la violencia política, como aquellas manifestaciones de violencia que se ejercen contra mujeres por el hecho de llevar a cabo un liderazgo político electoral o no electoral. Y en esta ley pues se señalan definiciones que son muy importantes sobre la violencia, qué significa que hay una violencia en razón del género de mujeres en tanto ejercen una participación ciudadana y hacen una mención de riesgos extraordinarios por género. Esto es fundamental porque el periodo electoral que se viene y en el contexto actual lo que se puede prever es que las mujeres van a enfrentar unos hechos de violencia política pues que pueden llegar a ser exacerbados, pero que van a impedir que estas elecciones locales aporten a garantizar una participación paritaria de las mujeres. Y segundo, vemos que es muy importante el proyecto de ley también aprobado sobre paridad, que busca, pues primero, que haya una paridad en los cargos de nombramiento. Esto es importante, aunque en la práctica nosotras hemos identificado que ya puede haber un 47% de cargos de toma de decisión asignados en los que se encuentran mujeres. Pero vuelvo, ya lo expliqué, y es lo que pasó con relación a la conformación de las listas. Y entonces, pues aprovechando que lo menciono de nuevo, solo una particularidad y es en la forma en que se llevó el debate en el Congreso, y es que se dice que no aceptan o no se apoya que haya 50% de mujeres en las listas, porque para algunos y algunas, porque varias fueron mujeres, consideran que las mujeres todavía no estamos preparadas para la participación política, no hay suficientes liderazgos a nivel territorial y esto entonces implicaría que los partidos se enfrentarían a unos riesgos para poder cumplir la ley, lo cual desconoce pues el contexto porque no es cierto que las mujeres no hayan unos liderazgos de las mujeres para participar en política, lo que pasa es que no hay unas garantías. Y lo segundo es que al interior de los partidos político es necesario y es urgente fortalecer la democracia interna, porque aunque hay leyes como la ley 1115 o 1117, no recuerdo exactamente si es 15 o 17, pero es la ley que plantea los lineamientos de funcionamiento de los partidos y entre ellos se incluye que debe haber procesos de formación para mujeres, también establece como lineamientos para garantizar que los partidos promuevan la participación de las mujeres. Y esto no se cumple. Es más, hay un presupuesto que se da a los partidos para que, de acuerdo al número de mujeres que sean electas, puedan ellos llevar a cabo procesos de formación y fortalecimiento de los liderazgos locales. Y esto no se da. Perfecto. Creo que ahí nos queda faltando como dentro de la lista lo correspondiente al Ministerio de la Igualdad, ¿verdad? Pues bueno, para nosotras el Ministerio de la Igualdad es también una victoria del movimiento de mujeres. Y lo es porque nosotras a lo largo de la historia hemos hecho la solicitud de que haya una institucionalidad con una autonomía técnica y presupuestal que permita garantizar el reconocimiento de las brechas de género que históricamente han afectado a las mujeres, pero al mismo tiempo que permita articular el funcionamiento del gobierno en el sentido de que se garantice la adopción de medidas y el funcionamiento de algunas obligaciones que están relacionadas con la protección de los derechos de las mujeres. Nuestra solicitud era inicialmente que fuese un ministerio de la igualdad para las mujeres. Sin embargo, el ministerio actual es un ministerio de la igualdad. Y ante ese enunciado, desde la Red Nacional de Mujeres hicimos un proceso de incidencia, en particular con la Consejería Presidencial para la Equidad de las Mujeres y también con algunas conversaciones con vicepresidencia,
en la que les manifestamos que si bien este no iba a ser un ministerio de la igualdad para las mujeres, sí tuviese un viceministerio de las mujeres. Y además participamos en una audiencia pública que fue coordinada y convocada por la Comisión Legal para la Equidad de las Mujeres, que en ese entonces su presidenta era la senadora María José Pizarro, y allí entregamos también una intervención con unos argumentos técnicos y jurídicos sobre el por qué era necesario ese viceministerio. Y esto nos permite pues que en el decreto que sale en junio sobre la estructura del Ministerio de la Igualdad, pues encontremos un viceministerio de las mujeres. Y a su vez, pues que ese viceministerio de las mujeres tenga unas direcciones que vemos pueden abordar la satisfacción de derechos relacionados con la superación de violencias basadas en género, la autonomía económica, y hay una dirección general que quisiéramos más adelante poder saber en qué consiste, que es la Dirección para la Garantía de los Derechos de las Mujeres. Vemos que esto es importante porque las mujeres, por alguna razón, en el gobierno se habló de las mujeres como un grupo poblacional. Y los grupos poblacionales, nosotras no somos un grupo poblacional en el entendido en que en las mujeres existimos mujeres lesbianas, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, una pluralidad de sujetos que tienen una identidad cultural que hace que no podamos ser abordadas como un grupo poblacional. Y en ese sentido, el viceministerio nos parece que va a aportar a que precisamente haya un abordaje de las diferentes condiciones de discriminación que han afectado históricamente a las mujeres en toda su diversidad, y a su vez en una tarea que nos parece que es fundamental, y es la articulación institucional. En Colombia podemos encontrar diferentes normas relacionadas con la garantía de los derechos de las mujeres y diferentes instituciones que tienen responsabilidades con relación al cumplimiento de los derechos de las mujeres, que además todas las entidades del gobierno deben garantizar los derechos de las mujeres en sí. Sin embargo, hay una falta de articulación que hace que algunas entidades actúen de una forma que se puede contraponer a lo que hacen otras, y que en todo caso no necesariamente son conforme a la garantía de los derechos de las mujeres. Entonces, es muy importante que el ministerio permita esa articulación, que aborde las condiciones de discriminación y adopte medidas que reconozcan a las mujeres en toda su diversidad, y que además en ese proceso de formulación de su funcionamiento garantice la participación del movimiento de mujeres, porque hay una experiencia acumulada, un capital político, hay un acumulado político que va a permitir que podamos aportar a que este viceministerio de las mujeres en efecto cumpla el objetivo que se ha propuesto. Otro punto que quisiera que tuviéramos en cuenta dentro de este balance es, pues ya usted mencionó los diálogos o las discusiones o las negociaciones que tiene que tener Petro tanto a nivel interno como externo, pero cómo se ha dado ese diálogo o cómo ha sido esa relación del gobierno Petro con las mujeres y particularmente con las organizaciones de mujeres. Bueno, pues con relación al gobierno, nosotras hemos visto que hay una apertura en el diálogo y en la conversación y en los aportes que hacemos desde el movimiento para la formulación de ciertas políticas y apuestas de gobierno, en particular lo que es la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, en lo que fue el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Fue realmente una entidad muy receptiva a los aportes que hacíamos, a las sugerencias en torno al proceso metodológico y apuestas que eran necesarias que quedaran en el Plan Nacional de Desarrollo. Lo mismo lo que está haciendo la formulación del Plan de Acción de la Resolución 1325 con Cancillería. También hay una apertura a esas apuestas del movimiento de mujeres. Y con relación a la paz total, pues nosotras estamos teniendo un diálogo con algunas de las personas delegadas por el gobierno. Entonces hay una apertura al diálogo y a la conversación. Sin embargo, desde el movimiento de mujeres no hemos sostenido un espacio de encuentro con el presidente y hemos estado en algunos eventos que se han organizado desde vicepresidencia,
pero no una reunión del movimiento con la vicepresidenta. Entonces hay una conversación en la que hay una apertura de algunas entidades de gobierno. Tuvimos también una reunión con la oficina del Alto Comisionado para la Paz, con la unidad de implementación del acuerdo de paz, pero podríamos decir que a primer año de gobierno no es tan clara esa comunicación. Digamos, no hay un espacio de interlocución establecido con el gobierno sobre un asunto integral con relación a los derechos de las mujeres, pero en ciertos escenarios sí hay una interlocución y una comunicación con el gobierno actual. Por último, según todo este exhaustivo recorrido pues que nos ha hecho, ¿cuáles serían entonces los retos o qué se espera que pase de aquí en adelante? ¿Cuáles son como los puntos a solucionar con urgencia o cuáles son los caminos a tomar? Pues Juan, yo creo que es urgente realmente que desde el gobierno haya un compromiso real con el ejercicio de la autonomía de las mujeres. Y eso pasa por la autonomía física, la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, así como la participación de las mujeres y en específico lo relacionado con la apuesta de la paz total, que es una de las grandes apuestas de gobierno. Y es que tenemos que avanzar sobre lo avanzado. Y el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno nos dejaron muchas lecciones sobre la importancia y el reconocimiento de las violencias que históricamente han afectado a las mujeres, que es la violencia sexual, pero además la de garantizar la participación del movimiento de mujeres en el proceso de formulación mismo de la política de paz total. Y creo que además hay un reto y es lo relacionado con el Ministerio de la Igualdad. Es fundamental que el Ministerio de la Igualdad en su formulación para su funcionamiento, ya tenemos una estructura, pero que en la implementación de una estructura haya un proceso de participación en el que haya la posibilidad de interlocución entre el movimiento de mujeres y el gobierno actual, pero que además se permitan lograr los objetivos que tiene propuesto y que se han alimentado de la demanda histórica que ha hecho el movimiento de mujeres. Creo que esos son varios de los retos que tiene el gobierno actual, pero a un año de gobierno es que pueda avanzar en los compromisos que ha adquirido con relación a su plan y programa de gobierno. Y los compromisos, por ejemplo, está el que se hable de un programa de ingreso funcional para que todas las mujeres puedan recibir medio salario mensual legal vigente, una vivienda digna para las familias en que haya una prioridad a las mujeres y a la vida como ejes de la política de hábitat. Hay unos otros compromisos, digamos, son varios. Desde la red tenemos un documento precisamente recogiendo todos los compromisos y cómo los debe cumplir, que es necesario que el gobierno los tenga en cuenta y que además los derechos de las mujeres no sean nunca una moneda de negociación para poder impulsar sus grandes reformas o apuestas políticas al interior del Congreso. Porque el Congreso actual nosotras vemos que hay congresistas que a partir de fundamentalismos están promoviendo el desconocimiento del ordenamiento jurídico actual y los derechos de las mujeres. Y es importante que el gobierno, para lograr avanzar en sus apuestas, no decida negociar sobre los derechos de las mujeres, porque además al hacerlo, pues está contrariando el ordenamiento jurídico y en ese sentido, pues estas medidas que lleguen a ser formuladas sin tener el respeto adecuado por los derechos de las mujeres, pues serán inconstitucionales y no podrán avanzar. Y ese es un gran reto, y es que pues haya un reconocimiento, un aporte al ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres en un contexto como el actual. Perfecto, María Los Ángeles, pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en Capital Político y sobre todo pues por este exhaustivo balance que nos regaló. No, gracias a ustedes por la invitación. Realmente para mí y para la Red Nacional de Mujeres es muy importante poder compartir estos hallazgos
y lograr que el gobierno del cambio sea un gobierno del cambio con las mujeres. Y me acordé del nombre de la ley sobre la participación de las mujeres, el número de la ley, perdón, sobre la participación de las mujeres y que establecen medidas internas en los partidos, que es la ley 1757 de 2015, solo porque quedó en el aire y ya lo recordé. Perfecto, muchas gracias. Así que esté muy bien. Continuamos nuestro balance del gobierno Petro con un tema que a nosotros nos interesa mucho, que ha sido fuente de investigaciones en otro podcast nuestro de vital importancia y que pues obviamente ha suscitado conversaciones que han durado mucho tiempo, porque tras la primera crisis ministerial que sacó a los ministros Alejandro Gaviria, Marisabel Urrutia y Patricia Ariza, el Ministerio de Cultura estuvo en la interinidad, o como lo decía Petro, la encargatura. Esto por supuesto ha generado muchísimas preguntas, muchísimas cartas firmadas por el sector cultural y finalmente dio con un ministro de Cultura, pero ese ministro de Cultura casi que no va a entrar en el balance porque pues esto ha sido un año completo de gestión. Para hacer este balance de las políticas culturales del gobierno de Gustavo Petro en su primer año se encuentra con nosotros Adriana González Gesic, que es primero gran amiga mía, aclaro de una vez, pero es experta precisamente en industrias culturales, directora corríjame Adriana, directora de Industrias Creativas en el Ministerio de Cultura, desde el Ministerio de Mariana Garcés hasta el Ministerio, hasta justo antes de que entrara la última ministra de Cultura de Iván Duque, ¿me equivoco? Fui directora, realmente eso no era una dirección, era una coordinación, y luego ya en el gobierno Duque se agrandó y se volvió una dirección. Yo finalmente no asumí nunca la dirección, fui coordinadora siempre del equipo, sobre todo de la parte como integración comercial y de circulación y de derecho de autor. Y de derecho de autor, ok. Usted anduvo en políticas culturales desde mucho antes de que se volvieran un asunto y una bandera de gobierno, y tiene además cifras con las que ha podido monitorear un poco el trasegar del gobierno Petro en este año en materia de políticas culturales. ¿Cuál es su balance general de las políticas en cultura en este primer año de Petro? Bueno, yo pienso que hay un indicador un poquito preocupante, que es la ejecución del presupuesto de inversión. Es una ejecución muy bajita, o pues lo que nos mostraron en el mes de julio estaba por debajo del 20%. Entonces yo pienso que ahí nos da un indicador, por un lado, de muchas dudas, probablemente por parte del equipo del ministerio que estaba en interinidad y por lo tanto seguramente no tenía luz verde para ejecutar toda la inversión, que era una inversión significativa, 440.000 millones de pesos. Entonces, por ese lado hay, digamos, un indicador que a mí me parece muy preocupante. Sin embargo, hay cosas que le dan a uno como una bocanada de refresco, como por ejemplo el nombramiento de Iván Benavides en el Centro Nacional de las Artes, donde hemos tenido pues una programación que lo abre, que le hace a uno abrir los ojos de sorpresa y agrado. Pero más allá de eso, creo que pues ha habido cosas aún más desafortunadas que afortunadas, como pues por ejemplo la lamentable demisión o destitución del viceministro encargado por un asunto de documentos que no eran veraces, pues presuntamente. Entonces pues ahí hay desafortunadamente como un desgreño por un lado, ¿no? Como un desajuste donde no se logran aterrizar cosas pues que son elementales, como la ejecución presupuestal, máxime cuando se tiene una instrucción de hacer una línea para las orquestas con un presupuesto de 100.000 millones de pesos asignado. Entonces, pues es ciertamente preocupante que haya esa vacilación que lastima, digamos, la velocidad de ejecución y la velocidad a la que el ministerio y sobre todo los actores de la cultura tienen necesidades. Ahí
Hay un tema atravesado que es el asunto precisamente de las orquestas, el sistema de orquestas que se suponía que quería implantar el que fue ministro encargado durante mucho tiempo, Guillermo Zorro. Fue antes de la salida de Patricia Ariza una manzana de la discordia, ¿no? Como que puso a la gente también a escribir otra carta, a hacer pronunciamientos en contra de un sistema que se suponía demasiado tradicionalista, demasiado europeísta. Ahí, ¿eso en qué va? Primero, eso quedó en algo, eso se anuló, se continuó, y por el otro lado es esta poca ejecución. ¿Tiene alguna razón específica? Es decir, ¿usted ha podido detectar cuál sea la razón de esta parálisis en materia de políticas culturales, sobre todo, y de verdad reitero, siendo este gobierno un gobierno que tenía el apoyo de la gran mayoría del sector cultura? Con respecto al tema de las orquestas, yo no tengo mucha información y creo que no mucha gente tiene información. He escuchado que es como una estrategia que está encaminada a dotar muchas nuevas orquestas, que está encaminada a fortalecer un programa ya existente de escuelas de música dentro del ministerio. Es decir, hay voces que se contradicen. Yo además veo pues que hay una iniciativa que tiene más de 30 años que es Batuta, entonces pues creo que hay como redundancias ahí que probablemente son las que han impedido que esto avance a la velocidad que se requiere y solamente pues se queda como en anuncios muy cuantiosos, además porque pues montar orquestas es por supuesto oneroso. Por otro lado, sobre el tema de la baja ejecución de la subejecución. El centro de la gerencia pública es sin duda alguna la ejecución. Es decir, cuando uno no ejecuta, no está gerenciando, porque está poniendo en peligro justamente el presupuesto que le fue asignado. Entonces, hay muchos factores que inciden en la ejecución. Yo creo que una Secretaría General que tenga todas las competencias y todas las tranquilidades para avanzar rápidamente, pues puede ejecutarse rápidamente, puede ejecutar rápidamente su presupuesto. No sé si se obedezca a un tema de las áreas misionales del ministerio, como ponderando la contratación o los horizontes de contratación. No sabría decirles cuál sería, a qué obedece esto. Probablemente es una combinación de factores entre nuevos llegados, interinidad, crisis de gabinete y una Secretaría General que probablemente no esté tan fogueada en el asunto de la cultura, que es tan sumamente atípico en la gestión pública y que necesita pues una sensibilización y una toma de velocidad importante antes de empezar a ejecutar con tranquilidad. ¿Existe algo que se pueda resaltar, además del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, dentro de las políticas culturales de lo que va del gobierno Petro? Bueno, yo todavía no he tenido la ocasión de leer integralmente los textos del plan de desarrollo para entender exactamente dónde están esos acentos que le ponen, digamos, que le dan oportunidad a la cultura. Conozco, eso sí, el planteamiento de campaña de cultura que era absolutamente exhaustivo y muy interesante. Entonces, digamos que uno puede confiar en que había o hay una carta de navegación más allá de una intención puesta en el sistema nuevo de orquestas. Se ha hecho mucho énfasis en la economía popular. Yo veo ahí, digamos, una intención importante de seguir trabajando la economía de la cultura, llámese como se llame, de una manera sostenida, porque la sostenibilidad de la cultura, además, por supuesto, de todo el sistema de incentivos públicos, tiene o pasa por una saludable manera de trabajar esa economía que toca a los sectores culturales, llámese popular o como sea la estrategia. Una estrategia de economía popular es una estrategia que trata de volver visible personas que por la misma lógica del mercado no lo son. En un mundo tan globalizado y cruel no sé eso cómo opere, pero bueno, hay enunciados y esos enunciados pueden transformarse ojalá prontamente
en leyes o en reglamentaciones o en reconversiones de cosas ya existentes. Ojalá. El nuevo ministro pues es una persona que ha tenido grandes retos gerenciales frente a él y grandes retos artísticos también frente a él. Yo pienso que es unánime también la confianza que la gente tiene en ese nuevo nombramiento. Hablemos un poco de personas, que yo sé que es antipático, pero que se hace necesario. Hábleme un poco de la gestión de Patricia Ariza, hábleme un poco de la gestión del ministro encargado Zorro, hábleme un poco de este nombramiento nuevo de Juan David Correa al frente del ministerio. Bueno, yo pienso que la gestión, o desde donde yo lo he vivenciado, está atada definitivamente a una agenda legislativa, es decir, qué normativas nuevas pueden promover un avance en el sector. Yo creo que hay una oportunidad para avanzar en la normativa laboral y en la normativa de seguridad social de un sector que cuando llegó la pandemia no tenía el gobierno manera de identificarlo de una manera rápida y eficaz. Entonces creo que esa podría ser una entrada a una agenda normativa. Ahora, la exministra Ariza, sin duda con mucha sensibilidad, con mucha empatía hacia el sector y pues con una persona con unos méritos artísticos indiscutibles, emprendió el cambio de nombre del ministerio con gran orgullo sobre ese tema. Me parece que no es un tema tan crucial, pero bueno, otros dicen que lo que no se nombra no existe, entonces pues es otra manera de hacer avanzar la discusión. Sin embargo, creo que el estallido social fue una cosa muy atomizada, cuyo impacto pues no se relata de una manera clara, solo sabemos que hubo una profusión de eventos bajo esta sombrilla del estallido cultural. Ese estallido pues no sé qué conclusiones dejó, sé que ha habido muchas reuniones y mucho deseo de escuchar al sector. Por un lado, el ministro Zorro en su condición de interinidad probablemente tampoco haya tenido mucha latitud para tomar decisiones. A mí me sorprende que un ministro en encargo necesite encargar un viceministro. Eso me pareció una cosa atípica, digamos, de lo que yo conozco, pero bueno, esa fue la decisión que se tomó. Y con 2 viceministros en interinidad, pues es difícil ser visible o dar visibilidad a lo que se avanzó ahí. Quisiéramos seguramente conocer mejor el trabajo de la viceministra Molano, que es una persona inmensamente competente también y que probablemente esté haciendo avances significativos que todavía no veamos claros, pero probablemente ahí también haya montones de trabajo avanzando, porque el patrimonio es algo que tiene grandes necesidades en este país y unas necesidades de gestión y económicas que no deben detenerse. Y por otro lado, pues Juan David Correa fue director de Arcadia, estuvo de editor en jefe o jefe editorial de Planeta. Desde esos 2 lugares siempre se portó desde donde yo lo he conocido, con mucha generosidad y con mucha curiosidad hacia todos los renglones de la cultura que él ha podido cruzarse. En las ocasiones en que yo tuve la oportunidad de colaborar con él, tanto en Arcadia como en Planeta, pues siempre fui recibida con mucha generosidad y con los brazos abiertos y con esa gran curiosidad que la da alguien que tiene conocimientos y nociones de muchas cosas y que es capaz de conversar a muchos niveles y con muchos tipos de personas y de agentes culturales. Entonces, de nuevo, hace poco oí que estaba diciendo pues que el adanismo era contraproducente en una posición como la de él y que estará tratando de revisar y de construir sobre lo construido. Yo creo que ahí también habrá sorpresas gratas sin duda de la gestión de Juan David Correa. Para terminar, hábleme sobre los retos en presupuesto para el próximo año. ¿Cómo así que podemos estar frente a un presupuesto muy bajito de cultura? Cuénteme eso, por favor. No, en realidad se había anunciado hasta hace como 2 o 3 meses que el presupuesto iba a retroceder. Pero hace poco en las presentaciones del presupuesto general de la Nación vimos que el presupuesto era de 1.1 billones de pesos. Es decir, Petro
se acoge o se mantiene en esa línea en la que él, cuando fue alcalde, también fue muy firme con darle presupuesto y posibilidades al sector cultura. Si eso fuese así y si estamos no frente a un presupuesto de 400.000 millones, sino de 1.1 billones de pesos, pues estamos cada vez más cerca de la recomendación de Naciones Unidas sobre la inversión en cultura, que es, según ese rasero, ojalá el 2% de la inversión del presupuesto general de los países. Entonces, estamos de pronto acercándonos más hacia esa recomendación, lo cual me haría sumamente ajustado y coherente con como ha actuado Gustavo Petro en lugares anteriores, específicamente en su rol de alcalde mayor de Bogotá. Bueno, ¿qué nos queda pedirle no? Como siento que este es el sector en el que más puesta al día tenemos que hacer. ¿Qué habría que exigir entonces o qué habría que esperar de parte del gobierno en materia cultural que podamos decir, bueno, no, en unos meses tendríamos que estar viendo qué cambios, cuáles son los primeros pasos cuando ya existe una capacidad de decisión como la que ya va a tener un ministro en pleno ejercicio? Yo creo que lo que hay que pedir es velocidad, celeridad. Yo creo que en ese sentido, ojalá pueda fortalecer su equipo de gestión, ¿no? Su equipo de apoyo a la gestión y rodearse de gerentes públicos que sepan cómo ejecutar rápidamente. Yo creo que hay rubros que necesitan una atención rápida, otros que necesitan una atención cuantiosa, de nuevo, el patrimonio y sus derivados y las entidades guardianas, digamos, de esa memoria del país. Todas necesitan, por supuesto, gasolina, combustible, medios para trabajar rápidamente y seguramente una agenda, una propuesta de agenda de ley que pueda robustecer el sector cultura. Yo pienso que el sector musical está pidiendo una reglamentación. Yo pienso que hay varios sectores que pueden tener esa necesidad, o, ¿por qué no?, una manera más eficaz de reconocer a los agentes culturales a través del sistema de seguridad social que permita atenderlos de una manera diferencial, sobre todo aquellos que están en región, y probablemente de una rápida definición de cómo la denominada economía popular va a impactar las vidas de los cultores y de todos los que acompañan y gestionan al lado de los artistas y de los creadores en el país. Se me ocurren muchas otras cosas y muchas otras necesidades, por supuesto, fuentes de financiación complementarias. El trabajo con COCREA puede ser algo que puede cambiar el panorama de la financiación del sector cultura en el país, y eso necesita un poquito más de impulso, un poquito más de oxígeno, por lo menos 1 o 2 años más de oxígeno para empezarse a ver los resultados, como pasó con la ley de cine. Yo creo que hay mucho sembrado, y si se es hábil puede haber unas muy buenas cosechas. Bueno, pues esperemos que sí. A nosotros verdaderamente nos interesa. Teníamos en deuda esta entrevista hace rato, Adriana, y yo solamente como un colofón le quiero confesar que me parece un absoluto bodrio el nombre de mi casa, pero por supuesto esa es mi opinión. Y muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, que por supuesto se repetirá porque vamos a estar con los ojos puestos en lo que haga el Ministerio de Cultura, porque tiene mucho cuaderno para adelantar. Yo creo que no solo nos queda también desear, primero gracias Santiago por la invitación, pero creo que nos queda alinearnos de verdad desde una intención optimista y elevada para rodear al nuevo ministro, a sus viceministros y a sus directores, para que puedan trabajar lo mejor posible y sin más tropiezos. Continuamos nuestro desbalance nacional general, y pues ahora está con nosotros Claudia Ospina, politóloga, creadora de contenido sobre la actualidad nacional para redes sociales, influencer y afluencer, es decir, 2 ríos al mismo tiempo, y también dedicada al oficio de la publicidad. Claudia, bienvenida a este especial de Capital Político. Gracias, Santiago, ¿cómo está? Bien,
todo muy bien. Vamos a hacer el cuestionario tipo. Lo primero es, ¿cómo describiría usted o qué palabra definiría para usted el primer año de gobierno de Gustavo Petro? Uy, me siento en concurso, ¿no? Como Por cuando me le 500 ponen a puntos. pensar. ¿Cómo? Incertidumbre y ansiedad. A mí me da mucha ansiedad el gobierno de Gustavo Petro. Sí, a mí Y ansiedad, ¿puedo explicar, no? ¿O solo tengo que decir la palabra? No, no, lo siento, se acaba el tiempo. No, claro, adelante, por favor, cuéntenos ansiedad, ¿por qué? La incertidumbre genera ansiedad porque tenía mis expectativas muy altas y me vi enfrentada a una realidad distinta, no necesariamente por incompetencia de él, sino también por muchas cosas de cómo funciona el Estado colombiano y pues sí genera una incertidumbre, una ansiedad frente a no saber qué está pasando. Lamentablemente uno en anteriores gobiernos estaba muy acostumbrado a que las cosas iban a salir tal vez mal o que iban a tener como un toque o una manera de proceder ya muy clara, y con él todavía no he podido definir qué puede llegar a suceder o qué podría estar esperando de él, entonces ha sido difícil cubrirlo un poco, pero bueno, ese sería como mi resumen en una palabra, que fueron al final dos. ¿Cuál cree usted que ha sido el desafío más grande que ha tenido que sortear Gustavo Petro en este año? Enfrentarse al Estado colombiano y a cómo funciona. Creo que él quería, o tal vez quiere todavía, obviamente, hacer muchos cambios de manera muy rápida, cambios fundamentales y muy profundos, y se chocó un poco con la realidad, con la manera en que funciona la política, con la manera difícil en la que funciona el Congreso, y también con una prensa bastante activa y presente, cosa que no pasaba en los anteriores gobiernos, que está todo el tiempo ahí pendiente de ver cualquier falla mínima o grande que tenga el gobierno. Entonces, enfrentarse también a esa agenda pública donde constantemente uno está en el ojo del huracán ahí como viendo a ver cuándo cae, pues debe ser muy difícil, y pues no permite que se hagan diferentes cambios porque se está desvolviendo más como apagar incendios dependiendo de la noticia de la semana. Entonces siento que ese ha sido como el desafío más grande al que se ha enfrentado en este primer año. ¿Cuáles han sido las cosas positivas? Siento que este gobierno, independientemente de lo que esté pasando actualmente, ha permitido que muchas personas que no se sentían incluidas antes se sientan ahora representadas. Nos puede gustar o no Francia Márquez, pero ha permitido que las minorías sientan que pueden llegar al poder, que pueden estar ahí, que pueden acceder a ese tipo de cargos y vivir esa vida que tal vez antes veíamos muy lejana y muy para los políticos de tradición. Gustavo Petro tampoco hace parte de una familia política, no es como una persona que tenga esa tradición que otros presidentes, como por ejemplo Juan Manuel Santos y pues hasta Samper, que llevan muchos años como las familias ahí siendo protagonistas. En este caso no ha sido así, entonces sí genera que las personas de las regiones que uno en Bogotá a veces puede ver muy distante, pues se sientan ahí presentes y tengan esa esperanza de que las cosas pueden cambiar. Además de eso, el enfoque o la manera de las reformas que él ha buscado hacer, pues genera en muchas de estas personas una manera en que están pensando realmente en sus necesidades, en que se está pensando realmente en los hospitales de los pueblos más recónditos, en los trabajadores y en sus necesidades, y así con todas las reformas. Entonces, sí siento que todavía existe una gran parte de la población que ve realmente en él ese cambio que no veían antes, y esa representación que ha sido bastante nula para ellos. ¿Cuál cree usted que ha sido el punto o cuáles han sido los puntos negativos de este año de gobierno? Bueno, puntos negativos. Bueno, ¿por dónde empezamos? No, mentiras. Creo que uno principal es la manera de comunicación de él. Entiendo muy bien que su canal preferido sea, bueno, Twitter, o ahora no sé cómo se llama, pero cambió todo en Twitter, pero su plataforma principal ha querido ser esa, y eso para mí especialmente ha generado un choque muy fuerte porque primero me encuentro un presidente que trina a veces sin escribir bien, uno no le entiende las ideas de lo que quiere decir.
Entonces eso genera un montón de incertidumbre de nuevo, de polémicas innecesarias. La manera en que ataca a muchos periodistas, no estoy y no estaré nunca de acuerdo con eso, independientemente de que los periodistas no tengan la razón. No está bien que él salga a atacarlos públicamente y que haya un montón de personas detrás como también apoyándolo en eso, porque es bastante incendiario y violento, y creo que esa nunca ha sido el propósito en un país con tanta violencia en otras áreas. Entonces, los temas de comunicación me ha parecido bastante, eh, pues han tenido muchos desaciertos en muchos sentidos. Sumado a eso, la inestabilidad en los ministerios, ha habido bastantes cambios en un solo año. En los otros gobiernos también sucede, pero acá es una cosa que vivimos los bogotanos en su alcaldía y que se vuelve a repetir en el gobierno nacional. Entonces tenemos constantemente cambios en diferentes carteras que genera obviamente retrocesos en lo que cada ministerio quisiera poder hacer. Entonces eso para mí ha sido una muy mala señal, sumado a que la cultura, que fue un sector que apoyó tanto su campaña, hasta ahorita tenga una representación oficial después de haber tenido pues la salida de su ministra. Entonces son un montón de sectores que él prometió apoyar y que no se están viendo reflejados, sumado a la baja participación que ha tenido Francia Márquez, que en la campaña fue bastante protagonista, pero en el gobierno se ha visto un poco más opacada. Y finalmente, pues obviamente que esto sí no depende no solamente de él y de su gobierno, pero pues sí la relación que ha tenido con el Congreso. La salida de Roy Barreras pues fue una pérdida bastante fuerte para su partido, y un poco su prepotencia en muchos casos pues generó que perdiera muchas alianzas y que pues se generara también ese freno en sus reformas, que vuelvo y digo no dependen solo de él, porque obviamente en elecciones territoriales que se hacen este año pues muchos partidos también se han movido más bajo esos intereses, y al ver que el gobierno perdía popularidad o fuerza pues también empezaron a alejarse para poder ser más fuertes en las elecciones de octubre. ¿Qué cree usted que tiene que ser lo primero que ocurra de arranque en este segundo año? Primero empiezo con el chiste, pues que nos muestre el documental del primer año de gobierno. Ya que nos mostró el de los 3 meses, pues esperaría yo el del año. Pero ya hablando en serio, porque no creo que vaya a haber documental esta vez, es importante que el discurso o la manera en que aborde el 7 de agosto pues sea bastante consecuente con lo que está viviendo en este momento. No podemos seguir con una lucha de clases que hable de la élite y que empiece a vivir el país más como para buscar apoyo. Creo que eso, la verdad, no está funcionando, no genera ninguna empatía en ningún sector, ni en el popular, ni en el que él llama élite. Entonces, seguir con ese tema clasista no me parece positivo. Ojalá vaya más a lo concreto, a, a que nos muestre un plan claro de cómo quiere mover este segundo año, a qué reformas de verdad le va a apostar, qué está dispuesto a ceder. Siento que él le cuesta mucho ceder, y es importante también entender que los cambios se hacen de manera progresiva. Uno no puede pretender cambiar todo de la noche a la mañana. Entonces, pues, quieres cambiar la salud, todos también queremos que esté mejor, pero hagámoslo de manera progresiva y más consensuada. Y pues que intente, que ahí está el rumor de que Ruy Barreras tal vez sea ministro del Interior, eso le ayudaría mucho con su relación con el Congreso, pero pues sí que empiece a tener ese tono más conciliador y más abierto a escuchar a las otras partes, y a la oposición y a ese sector que se está viendo callado, porque no podemos igual negar y olvidar que él, aunque ganó, no ganó por una mayoría gigante, sino que al final el segundo que estuvo en esa contienda, que fue Rodolfo Hernández, estuvo bastante cerca en votos. Entonces tiene prácticamente medio país en contra de él, y ahora de los votantes que tuvo él, pues bastantes inconformes. Entonces sí tiene que empezar a estructurar eso, y siento yo también que mostrarnos un orden, ¿no? El país a veces tiene que verse como un administrador real, como si fuera una empresa, y que uno pueda ver como, ok, el ministerio tal está haciendo esto y de verdad hay resultados, y no que nos quedemos solamente en el discurso, porque pues así no van a llegar ningunos cambios de los que al final todos estamos esperando, porque creo que queremos igual que le vaya bien y que tengamos progreso en el país, pero pues para eso también es importante ver ese orden que tal vez en este primer año fue muy pequeño. Muy bien, pues Claudia, muchísimas gracias
por participar de este ejercicio de evaluación. Vamos a ver qué se nos viene para este año de Gustavo Petro. Gracias, Santiago, por la invitación.